El Free Palestine cambia el cartel de los festivales de música. Por Raquel García. Bueno, yo creo que el objetivo es aceptar que no me iba a sentir cómodo bailando en un sitio o celebrando en un sitio donde sé que de una forma más directa o indirecta el dinero va a acabar financiando un genocidio, ¿no? Que es lo que está pasando en Gaza. Me cuesta mucho desconectar que ese gasto de dinero de alguna forma está financiando algo que me parece terrible. La noticia saltaba en la prensa a mediados de mayo. La compañía Superstruck, empresa británica de entretenimiento en vivo y una de las mayores promotoras de festivales del mundo, había sido adquirida por Colbert Kravis Roberts, un fondo de inversión estadounidense conocido como KKR, que está relacionado con empresas israelíes de ciberseguridad y con promociones inmobiliarias en los territorios ocupados palestinos. Fue cuestión de horas la movilización en redes sociales de grupos de música y de miles de asistentes a festivales que comenzaron a reclamar un posicionamiento claro a los organizadores. Artistas como Nexus, Élite, Fermín Muguruza y Reincidentes anunciaron que cancelaban sus actuaciones. El fondo KKR está detrás de los principales festivales de la temporada, como el Sonar, el Viña Rock, el FIB de Benicàssim o el Arenal Sound. Hay cosas que podemos decidir, ¿no? Que es a quién votamos, a quién elegimos para ciertas cosas y en qué lugares dejamos nuestro dinero. Y obviamente sé que en el momento en el que compras en un supermercado o en otro, o haces un viaje de un sitio o a otro, estás determinando cómo eso impacta en la economía y en la vida de la comunidad. Claro, y en este caso es como evito individualmente y acepto hacer algo que me va a dejar la conciencia más tranquila y con calma. Se inició un movimiento de usuarios que reclamaron la devolución de entradas. No es un derecho cuando se alegan motivos éticos, pero el cambio de cartel, que es compromiso de los organizadores, abría la puerta para poder hacerlo. Enrique García es portavoz de la OCU. Salvo que en el contrato se disponga algo en contrario, el consumidor no tiene derecho a la devolución del precio de la entrada cuando hay motivos éticos. Lo habitual es que se produzcan el derecho al reintegro cuando hay una modificación del cartel, de la hora, de la fecha del espectáculo, que son compromisos por parte del organizador. Y aquí sí nace el derecho a la devolución. El Sonar fue uno de los primeros festivales en pronunciarse. Referente de la música electrónica, este año ensombrecida por su vinculación con el Fondo Pro-Israelí. Cerca de una treintena de actuaciones, casi el 30% de su cartel, fueron canceladas a pesar de que desde la organización intentaron marcar distancias condenando el genocidio en Gaza. Nos hemos visto involucrados en una tragedia de la que estamos completamente en contra, este genocidio, pero en ningún momento ha habido dudas del evento. Como plataforma cultural tras 32 años y como un espacio de libertad de expresión para los artistas, esto nunca ha estado en duda. La franja alta de estos artistas grandes como Nati Peluso, Eric Prydz, Armin van Buuren, muchos otros, nunca ha estado en duda, pero con ellos hemos hablado y habíamos pasado otras crisis, pero evidentemente esta ha sido especial. Es Enric Palau, codirector del festival En Ser Catalunya. Reconocía la presión que habían sufrido por una inversión de la que nadie les había informado, pero que garantizaba la continuidad del festival. Palau hablaba de las conversaciones que había mantenido con los artistas, aceptando la postura de quienes quisieron desmarcarse, y del trabajo contrarreloj para que las cancelaciones no afectaran al evento. Sobre las dudas de muchos de los asistentes, Palau reflexionaba sobre cómo esta polémica tenía que servir para abrir un debate sobre el papel de la cultura en el contexto global. Bueno, que si té algun dubte es miri aquesta pàgina del Sonar Respon. Y si tiene alguna duda que mire la web de Sonar Responde y que se plantee la incoherencia de nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, con todo lo que consumimos, lo que hacemos. Podríamos hacer un estudio muy completo de cada acción que hacemos, todas las repercusiones que llega a tener. Y que finalmente creo que se tiene que preservar la cultura como un espacio de inspiración y de libertad de expresión. Y le diría a esa persona que venga con esa voluntad. Amb aquesta voluntat.
Las redes sociales han servido para amplificar una protesta que ha partido de los propios festivales, del público, pero también de los artistas que se han negado a actuar por motivos éticos. No solo porque rechazan lo que está ocurriendo en Gaza, también porque no quieren verse relacionados con eventos que están financiados por fondos que participan en industrias armamentísticas o que tienen un determinado posicionamiento político. Hay una sensibilidad colectiva que no solo afecta a los grupos o a los promotores que están detrás, sino a toda la cadena cultural. Sobre todo lo que hay es una demanda clara de transparencia. La gente quiere saber quién está detrás de lo que se consume culturalmente, ¿no? En este caso, quién paga la fiesta, y esto lo quiere saber tanto el público como los propios profesionales. Pero no es algo que se limite solo a la música. En el Reino Unido lo hemos visto también en el Festival Literario de Hay, donde autores se retiraron por el patrocinio de determinadas empresas con ciertas vinculaciones con Israel y con los combustibles fósiles. Lo estamos viendo también con los patrocinios a determinados museos. Lo explica Carlos Moreno Clemente, profesor de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña y especialista en organización de eventos. La entrada de inversores es algo habitual, sobre todo en los festivales más grandes, que no pueden sobrevivir con la venta de entradas y con las ayudas públicas cada vez más exiguas. Así que la financiación privada ha encontrado en el sector un negocio rentable gracias al boom de los eventos en directo. El problema surge cuando esa inversión choca con los valores que el festival representa. En el mundo de los museos lo hemos visto como determinados patrocinios de determinadas empresas hacia el arte y demás también han generado protestas, ¿no? Y han condicionado determinadas exposiciones. Lo hemos visto también en momentos del pasado, cuando, por ejemplo, se discutían los patrocinios de determinados países con una reputación dudosa, cuando patrocinaban empresas tabacaleras o empresas petroleras, etcétera. Es un debate que no es nuevo sobre la cultura, pero cada vez tenemos esa presión social o esa conciencia social también más fuerte. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, pues en Sonar? Realmente, después de la polémica, también es cierto y es positivo, además de la cancelación de los artistas, ver una reacción por parte del festival, tomando medidas interesantes, como por ejemplo, directamente condenar el genocidio ocurrido en Gaza, ¿no? Y esto no es a veces algo que sea tan habitual. Ante la avalancha de críticas y de cancelaciones que aún hoy continúan, los organizadores aclararon a dónde iban esos beneficios. En un comunicado aseguraron que todos los ingresos de Superstruck permanecen íntegramente dentro de la empresa y que se destinan al desarrollo y a la puesta en escena de los festivales que organizan en todo el mundo. La polémica ha abierto ese debate sobre las implicaciones de quién es el que paga, porque igual que la cultura no es neutral, su financiación tampoco. Crónica 7.